El transporte, ¿quién lo defiende? Cortita, ¿quién lo defiende? Lo hemos hablado reiteradas veces sí. aquí. El transporte hay cuestiones que podemos debatir, Sí. paradas, colectivos Sí. que no llegan en la hora que dicen, eso es una cuestión. Sí. Ahora, la del aumento, Sí. votaron que quitaran los subsidios, ¿qué cree que le haga? No. Nos quitaron los subsidios, entonces va a aumentar más allá de la inflación. Pero más allá, es el Pero tema. Es el tema. que estaba subsidiado, Claro. el transporte estaba subsidiado. Si vos decís, no quiero subsidio, Sí. lástima que nos arrastró a todos. Pero ¿no? 2 años ya, doctor, que viene subiendo y ahora, cuando todo aumenta por la inflación, menos el transporte que aumentó 3 veces más. Una locura. No todo aumenta por la inflación. No todo aumenta. No todo aumenta por esa inflación. Es verdad, es verdad. Que es otro tema Es también, verdad, ¿no? es verdad. La composición. Mire, alguna vez hicimos un estudio con Fabián Villanueva en el Sí. Diario sobre cómo se componía el transporte, el gasto de transporte. Y sobre todo para ver cuál era la tarifa adecuada. Claro. Mire, es terrible las fórmulas. Las fórmulas. Claro, porque usted tiene variaciones significativas en un momento a otro en cuanto a una variable del salario, otra variable tiene que ver con los repuestos, otra variable tiene que ver con los gastos de mantenimiento habituales. El combustible, el gasoil, digamos. El combustible, el gasoil, cómo la gente lo utiliza o no en determinadas épocas, es decir, no es fácil. No es fácil. Obviamente, hay algunos que nunca pierden. Acá el empresario monopoliza esto hace 50 años. Esto es monopólico. Ah, esto claramente. es monopólico. Entonces, ese es un tema, cual. libertad restringida. Ni hablar. Pero por el otro lado, la quita de subsidios ha sido terrorífico y el interior lo estamos pagando. Como siempre, el interior sosteniendo sigue subsidiado en AMBA. por supuesto, sosteniendo a una cabeza de este país. Tal cual. Que bueno, no quieren que le explote y pasa todo esto, ¿no? Pero el resto del país produce, tenemos Cava que no produce nada y que la mantenemos entre toda la ciudad. Bien. Está terminando el debate, no sé si está terminando, pero vamos a hacer una constitución modelo con autonomía municipal, doctor. No, vamos hacia una constitución reformada. Reformada. Sí, yo la llamo por ahora la constitución de los funcionarios, donde se están discutiendo temas que les interesan a ellos fundamentalmente. ¿De la casta podemos decir? A mí también me interesan, pero ¿qué pasa? Nos deja muy atrás. Nosotros venimos con una constitución del año 60. Esta constitución era obvio que necesitaba reformas. En los 80 se modificaron la mayoría de las constituciones del país y después de los 90, fundamentalmente después de la reforma del 94, se avanzó también en algunas constituciones. La nuestra, dándole a todo vapor, a lo mejor lleguemos a hacer una constitución de los 90. Y ese es el tema. El discutir si los legisladores eligen así o asá es una discusión vieja. Hoy tenemos que avanzar sobre eso, pero bueno, es lo que nos va a quedar y después nos pondremos a trabajar en a ver si logramos una reforma en serio, una reforma que distribuya el poder realmente, que lo haga más democrático en serio. Sí. Porque discutir si se lleva la primera minoría, los 28, el que ganó o no, esto quedó ya derogado. Para la nueva constitución se va a aplicar el sistema DON a todos y no la mayoría automática. Es bueno, pero como digo, nos quedamos en los años 80, 90. Lo único que se quería es la reelección para el gobernador, doctor. Básicamente, pero aún así, ahí se mandaron una sinvergüenciada. Mire, el gobernador se va a poder reelegir. Sí. Olvidémonos de Puyaro, que juró por esta constitución, pero no va a cumplir su juramento. Esto es una postura mía, es opinable, así que no hay ningún problema. Pero, ¿qué se dice? Se limitaron todos los mandatos. Y es cierto, los senadores, los diputados no van a poder ser elegidos más de 2 veces. El problema, ¿qué hacemos con los que están ahora? Y entonces, ¿qué se dijo? Cláusula transitoria, que este sea primer mandato. Sí. Bien, no es lo mejor y no debería ser así, porque juraron por la otra constitución, por la que está aún vigente. Pero bueno, entre esto y lo otro nos quedamos a la mitad. Pero resulta que en esas componendas, ¿cómo terminó la cosa? Es primer mandato solo para el gobernador. Entonces, votaron la reelección los legisladores que son convencionales constituyentes. ¿Y qué votaron? Para los legisladores no rige esa parte de la cláusula transitoria. Para los legisladores, el próximo mandato será el primero. Lo cual es antiético, vamos a decir. Negociación pura, rosca política pura. Negociación pura. Entonces usted ve a Puyaro y a Traferri votando en el mismo sentido, ambos. Claro.
Pero esto parte de un error básico, que lo gritamos años en la cátedra y para todas las reformas del país. Si sos legislador, si sos gobernador, no seas convencional constituyente. Claro. Impidan que sea convencional constituyente. ¿Por qué? Porque van a estar mirando su ombligo, son seres humanos. ¿Podemos pedirle actos heroicos? Sí, y probablemente alguno lo tenga, pero no todos. Y entonces, ¿qué pasó? Están pensando en la chiquita. Obviamente va a pasar esto, los años pasarán, el problema es que nos dejaron con una constitución a la mitad de camino. No es esto lo más importante, sino cómo el legislativo asume un rol más importante en nuestra democracia, porque por ahora es un rol exclusivamente de levantar la mano, votar proyectos, presentar proyectos de leyes, votarlos, aprobarlos o no, pero se queda ahí. Hay que avanzar hacia formas de representación más concretas, donde esté más organizado el poder y más distribuido. Por ejemplo, las comisiones investigadoras que tengan un real poder, las comisiones de presupuesto. Si usted tiene una comisión de obras públicas, que esa comisión no será un mero validador de lo que hace el Ejecutivo o un mero controlador, sino que tenga una incidencia concreta en investigar, en analizar, en controlar. Pero bueno, nos falta mucho. ¿Cómo va a quedar la relación Iglesia-Estado, la subvención del Estado en la Iglesia santafesina? Bien, tanto para decir ahí. Me sale el indio cuando tratamos estos temas. Sí. Yo estudié abogacía porque amaba el derecho constitucional y soñaba con alguna vez quedarme en la cátedra, y estuve en la cátedra de Derecho Constitucional. Dicho esto, creer que sostener el culto católico apostólico romano implica una cuestión económica, están equivocados. Efectivamente, hay sacerdotes que son capellanes de hospitales y cobran el sueldo de no me acuerdo cuál era, pero era un sueldo de empleo público y que se jubilan después de 30 años, pero en realidad sostener el culto católico apostólico romano implica más que eso. Y es discutible que sea válida no poner esa cláusula en la Constitución. ¿Por qué? Porque no implica que la provincia va a agarrar y va a ser obligatoriamente tenés que ser católico. No, hay libertad de cultos. Sí. Implica que los valores que infunden la Constitución tienen que ver con los valores cristianos. Esto significa sostener el culto apostólico católico romano. Claro, me dirá, la nación lo tiene, pero las reformas constitucionales lo dejaron medio rengo, las leyes que se dictaron en consecuencia también, sí, es así. Pero además, la Constitución Nacional, su parte de declaraciones, derechos y garantías, tiene esta cláusula, tiene una declaración referida al sostenimiento del culto católico apostólico romano. Y esta declaración obliga a todos los poderes del Estado, la parte dogmática de la Constitución Nacional obliga a todos los poderes del Estado, tanto al gobierno federal como a los gobiernos provinciales. Por eso dudo de la legitimidad de esta cláusula, más allá que no me pondría a discutirla, pero creo que si quieren tratarlo desde el punto de vista del purismo técnico, es así. Para que entienda la gente que va a la iglesia, ¿qué queda? ¿Cómo quedaría? No quedaría. No quedaría, se no saca. quedaría, ya está. Y algunos creen que por eso ahora seríamos más iguales que antes. No es así. Lo que sí, al quedar así, los valores que la ciudadanía en general cristianos tiene podrían ser cambiados a través de una ley y demás. Eso. ¿Por qué? Porque no podrías plantear la inconstitucionalidad desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los valores. Es muy discutible. En realidad esto lo digo tan sintético que puede malinterpretarse, pero es para analizarlo y bastante. Autonomía municipal, muchos intendentes se golpearon el pecho. ¿Cómo queda? ¿Cómo está ese cuadro desde el punto de vista de lo que utiliza, lo que se está introduciendo como reforma de la autonomía? ¿Sirve o no sirve para los municipios? La autonomía municipal era obligatoria, diría prácticamente, reformarlo porque estábamos en falta para con la Constitución Nacional que le establece, porque las constituciones provinciales tienen que ordenarse a la Constitución Nacional. Hay en alguna parte subordinación y en otras coordinación. Aquí tenía que ordenarse, era lógico que viniera, dudábamos hasta dónde iba a salir, salió por ahora, y todo lo que se hizo y ya se votó,
sería una autonomía municipal no tan amplia. No es restringida, pero no es tan amplia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el régimen electoral no lo va a poder decidir, ni va a poder decidir algunas cosas. Por ejemplo, esta reforma le obliga a los municipios contar con un departamento ejecutivo, bien, con un consejo municipal, bien, y con un órgano de control externo, muy bien. Yo presenté un proyecto hace muchos años creando el Tribunal de Cuentas Municipal y lo hemos llevado a distintos municipios y realmente no fue mal. Claro. Pues no es un ente autárquico, digamos. Nadie quiere ser controlado, entonces todo muy lindo, se hacen los ofendidos, pero no lo votaba. Claro. Y la realidad es que es necesario y ahora vendrá por normas constitucional. Dependerá de las cartas orgánicas de los municipios, en la práctica, cómo lo regula. Claro. Todo municipio de más de 10.000 habitantes va a tener que tener su carta orgánica. Los de menos no. Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán llamar a elecciones para renovar por mitades el Consejo Municipal cada 2 años. Es decir, que los de menos de 10.000 habitantes, 15.000, podrán tener las autoridades que duren 4 años. Bueno. Todos. No existen más las comunas, se borran las comunas, ahora son todos municipios. Hay 51 municipios en condiciones hoy de tener su propia carta orgánica. Baigorria, Bermúdez, Beltrán y San Lorenzo están en condiciones de tener su carta orgánica de acuerdo al último censo o a los padrones electorales. Y muchos presidentes comunales disconformes porque no quieren tener ningún cuerpo legislativo, digamos, ¿no? Claro, pero sí querían los 4 años. Tal cual. Miren, la democracia nunca está de más, más allá que les pese a quien le pese. He escuchado cantidades de intendentes a través de los años diciendo el consejo tendría que desaparecer. No, hermano, si te mandaste la que te mandaste, con un consejo que intenta controlarte, ¿qué harías haciendo cualquier cosa? ¿En qué quedaríamos? A veces el Consejo puede denunciar algunas cosas, puede actuar, aunque creo que todavía hay que darles más facultades al Consejo. Estoy hablando de la legislatura antes. Bueno, para el Consejo lo mismo. El Consejo no puede ser que reciba como todos los consejos en general de ciudades como esta, como Bermúdez, como Baigorria, como Beltrán, reciben como balance anual 4 hojitas. Hermano, puede pasar un transatlántico por ahí. Bueno, Roberto de Santa Rita preguntaba que especifique la autonomía y las comisiones redactoras de la Carta Orgánica propia en los municipios del Cordón. Ahí está. Hay que establecerlo por ordenanza. El municipio deberá establecer por ordenanza cómo va a ser la convocatoria, cuántos serán los representantes. ¿Quién está capacitado para crear una carta orgánica? ¿Quién está capacitado para hacer una constitución? Ni habla. Yo estoy de acuerdo que sea autónomo y nos tenemos que hacer cargo como ciudadanía. Sí, lo que le aconsejaría a los concejales y al intendente que ellos no la integren y que la ciudadanía exija esto. De cualquier pueblo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no, la hacen mirando su propio ombligo. Ni hablar. Para mí tienen que ser ciudadanos que no participen en ese momento de las autoridades, sean concejales, sean intendentes, para poder hacerla con mayor trascendencia. Obviamente tendrá que ordenarse a la Constitución provincial, a las leyes y a la Constitución nacional. No es tan fácil. Ahora, de mi desconocimiento jurídico, ¿eso no tiene que estar integrado por abogados, doctor? No, tiene que estar integrado por gente con sentido común. Difícil, ¿eh? Difícil. Gente de bien y que tenga un mínimo de herramientas de militancia, de historia, de entender de qué se trata esto. Porque no es soplar y hacer globitos. Porque así no va, ¿eh? Así no va. Ni hablar. Doctor, se me va el tiempo, pero queremos hablar de este tema de la justicia limitando la irradiación, la visibilización, la publicación de audios que comprometen al gobierno de turno y el gobierno de turno querellando a los periodistas por difundir esto. ¿Estamos en presencia de un ataque a la libertad de prensa en la República Argentina? Ninguna duda. ¿Qué le decimos a los estudiantes cuando se ponen arrancan con este tema constitucional? Está al principio de la carrera. La libertad de expresión
es lo que fundamenta la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos. No es solo un ataque contra un periodista, sino es un ataque contra el derecho de información de los ciudadanos, que usted puede aceptarlo o no, pero lo que no puede hacer es censurarlo. La censura previa es claramente una acción de tipo autoritaria que ha tenido el sumum en las dictaduras. Y esto que hoy te puede parecer agradable a vos porque te molesta a tu presidente, o puede parecer a otros ofensivo porque no puede ser que el presidente esté sometido. Miren, hay una forma de actuar, no censurando, y si te causó un daño, si es mentira, actúa después. Nosotros venimos recorriendo un camino muy largo para lograr la libertad de expresión real y el derecho a la información de los ciudadanos, del cual la libertad de prensa es fundamental y la prohibición de censura previa es básico. Tal es así que para evitar que los periodistas tengan sobre sí la picota de la injuria y la calumnia, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sí, fue en el gobierno de ella, se elimina las injurias y calumnias para los periodistas. Es decir, vos vecinos podés entrar en eso, pero un periodista, para proteger que investigue, se eliminan las injurias y las calumnias como delito penal. Después, como delito civil, es otro tema. Le digo delito civil para que lo interprete la gente, porque si me está escuchando un abogado, va a decir de qué habla. No, está claro. Es para que haya responsabilidad. Si vos te equivocás en lo que dijiste, es una cosa. Si vos mentís, es profeso, es otra. Pero de ninguna manera se te puede prohibir antes dar tu opinión, dar tu información, porque algunos dicen, la Constitución dice libertad de publicar las ideas sin censura previa. Si yo lo miro de manera restringida, chiquita, dicen, las ideas podés presentar, pero las informaciones no. No, lo que pasa es que en 1853 hasta ahora ha habido una evolución en esta materia que nuestra Corte ha ido convalidando esa evolución. Yo creo que esto no lo va a convalidar la Corte Suprema. El problema es el daño que causan a la democracia. Es tremendo el daño que causa a la democracia la existencia de censura previa. El último acto así terrible que habíamos tenido es el de Tato Bores y la jueza Barú Budía, exactamente. Eso que se puso, ni bien pasó esto, me acordé de ese caso porque éramos estudiantes, recién empezábamos en la cátedra de Derecho Constitucional, en realidad. Y obviamente fue un escándalo. Y esto tiene que escandalizarnos. No se trata de ponernos la camiseta de Central, de Newell, de un partido. No. El se fanatismo, trata de la democracia. Tal cual. A lo mejor sirva para que aquellos que estamos muy peleados por la grieta, por la estupidez, nos sentemos a conversar nuevamente, y hago votos para que eso sea así, nos sentemos a conversar nuevamente del pacto democrático que teníamos en el 83. Nadie lo escribió, pero todos los respetábamos. Y creo que es hora de que volvamos a hacer eso. Pero meterse con la prensa, más allá de que muchas veces la cuestiono, las cuestiono después del hecho, jamás antes. Después del hecho no me gusta lo que digo, evalúo si tengo que hacerle juicio. Después del hecho no me gusta lo que digo, evalúo si le contesto, le pido derecho de rectificación, porque nosotros tenemos la Constitución, convenios, tratados internacionales. Es gravísimo lo que sucedió. Espero que se den cuenta los jueces, que lo manejen bien y no como lo manejó este juez, realmente vergonzoso, y amerita que lo denuncien en el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, el Consejo de la Magistratura está manejado por jueces también, ¿no? Tal cual. Doctor, me quedé sin tiempo. Para la próxima semana hablamos de un caso de discapacidad acá en la región. Hay varios. Varios Creíamos casos. que era pequeñas confusiones y resulta que ahora se destapó que no, que era una política urdida para sacarle las pensiones. Para quitar derechos sobre pensiones de discapacidad. Gracias, doctor.